El arte permite extrapolar los sentimientos de un artista que da vida a una obra. Sin embargo, al momento de exponerla, florecen múltiples interpretaciones. Esto se debe a que quien observa exterioriza sus propias emociones y se sumerge en un cosmos ajeno, haciendo suyo lo que tiene ante sus ojos. Cada pincelada sobre el lienzo es el comienzo y el fin de un universo. Un cuerpo divaga por el éter como una tabula rasa hasta encontrar el sitio donde poder germinar, y en tanto espera florecer, yace inerte en una tumba. Bienvenidos a un nuevo episodio de Un cadáver en 6 tumbas, un podcast de literatura, música y cine. Bien, hoy arrancamos un nuevo episodio. Estamos hablando del episodio número 5, La pesadilla de los podridos. Como ya saben, el título de cada episodio tiene que ver con una de las obras que vamos a tocar. Y después yo siempre digo el porqué de la elección, ¿no? Porque no es necesariamente un nexo, sino que es algo que a mí me llama la atención. Y bueno, para este episodio vamos a estar hablando un poquito de lo que tiene que ver con esto, lo que es lo podrido, ¿no? ¿A qué le llevamos a qué puedo definir yo podrido? Bueno, estamos hablando de la muerte, un poquito de todo esto. Hoy en la literatura vamos a tocar dos obras de dos autores norteamericanos. No, uno no es norteamericano, me estoy confundiendo. Uno, estamos hablando de Chuck Palahniuk, creo que lo estoy diciendo bien, y si no, aunque dudo, creo que está como el culo. Es el autor de El Club de la Pelea, película muy conocida con Edward Norton y Brad Pitt, pero no vamos a hablar de ese libro en particular, sino que vamos a hablar de Condenada. Es un autor bastante particular este Chuck. Y por el otro lado vamos a hablar de una novela controversial dentro del género splatterpunk, que ya en sí es un género muy controversial, pero bueno, esta novela creo que tiene un poquitito más arriba. No es Big Head de Edward Leigh, sino que vamos a hablar de Bacchus de Matthew Stoke. Novela fuerte, si las hay. Un flash, tal vez un flash lindo. Bueno, y en el segundo segmento, en la música, vamos a desenterrar dos tumbas. Una es el anteúltimo disco de Sid Feander, un disco muy criticado, y por eso creo que es la elección. Creo que no es obviamente el mejor disco de Sid Feander, pero lo elijo por lo controversial que fue. Estamos hablando de Nightmares on the Death Compot, o sea, estamos hablando de La pesadilla de los podridos. Y por otro lado, Cradle of Filth con Midian. Así que por un lado vamos a tener un poquito de Death and Roll, con toques de Death. Y del otro lado vamos a tener esto denominado Black Gótico o Gothic Black, de esta banda ya emblemática de Danny Field de Inglaterra. Y en las últimas dos tumbas vamos a hablar de dos películas que tienen que ver también con esto de la descomposición, ¿no? Con el tema de lo podrido, de esta pesadilla, de lo que plasma este episodio. Vamos hablando de Tetsuo, una película japonesa del año 89, una película experimental, rara como ella sola. Y por el otro lado estamos hablando de Fight Across in the Age del año 2005. Es una película, creo que es norteamericana o canadiense. Me da bronca decir Norteamérica, no sé por qué digo Norteamérica, es yankee o canadiense. Bueno, así que sin más preámbulo, vamos a comenzar con este nuevo episodio de Un cadáver en 6 tumbas. Y bien, arrancamos este primer segmento con las primeras tumbas que tenemos que desenterrar, que son las tumbas de la literatura. Y vamos a hablar de Condenada. Como dije, de Chuck Palahniuk, creo que es. Periodista, escritor, vamos a decir polémico. No sé si polémico. El tipo lo que tiene son obras muy raras. Yo tengo 3 libros de él, entre los cuales no es El Club de la Pelea. De hecho, no leí El Club de la Pelea. Tengo Condenada, la continuación de Condenada, que después me enteré que era una segunda parte, aunque no es necesario, se puede leer de forma independiente. Y tengo Fantasmas, el libro el cual en un momento me obsesioné, no lo encontraba por ningún lado, la verdad que tenía unas re ganas de leerlo porque es un autor que las obras están carísimas, es una locura, usado, todos los libros hechos mierda y salen fortunas, son unos hijos de puta. O sea, si es tan populacho, ¿por qué no lo reeditan? Pero bueno, calculo que el éxito vino después del Club de la Pelea.
El libro que nos compete hoy, el elegido, es Condenada. Es un libro muy raro, la verdad que lo disfruté. Primero tendremos que hablar un poquito de este autor, ¿no? Es muy raro por ahí meterlo dentro del plano del terror, sino que lo pongo como también lo que es el splatterpunk, lo absurdo, en donde vamos a tener dosis de violencia, o en la sátira, por así decirlo, también en la sátira puede entrar. Tenemos violencia, tenemos oscuridad, pero todo el tema, lo que leí hasta ahora de él, siempre lo que predomina es lo extraño, lo distinto, lo singular, como es en el caso de Fantasmas. Y en Condenada no estamos al margen de eso, porque estamos hablando de que arranca, es muy bueno. Es una historia escrita en primera persona, de la mirada de una chica, de una nena, porque es una nena de 13 años, en el cual muere por una sobredosis de marihuana. Desde el vamos no tiene sentido. Posta que no tiene sentido, porque no existe la muerte por ¿cómo es esto? Por consumo de marihuana. Pero bueno, tiene una vuelta de tuerca, el cual explica el por qué esto. Pero bueno, eso no viene al caso. La historia se centra en Madison, hija de un director de cine, creo que es un productor, no recuerdo bien, ya hace tiempo que leí la novela, y una actriz. Mucha guita de por medio, y toda la historia va narrando los sucesos de Madison viviendo en el infierno, con ciertos flashbacks de su vida antes de su muerte y con algunas migajas sobre su muerte, hasta que después logra recordar qué fue lo que le pasó. Lo particular que tiene esta novela es, uno, el tema de tocar la muerte del lado de los chicos, y después cómo sobrelleva el tema del infierno. Y la verdad que me parece una absoluta locura. La verdad que es algo exquisito, tremendo lo que hace este escritor, porque lo que te cuenta es básicamente esto: vos te morís, todo el mundo va al infierno. Ni nos vimos, no hay un paraíso, no hay un Edén, no hay una Adán y Eva, la chota. Al infierno todo, nos vemos. En el infierno, ¿qué pasa? Estás condenado a trabajar también en una línea de suicidios, como que incitas todo el tiempo llamando a la gente. Hay un montón de trabajo, ¿no? Pero entre uno de ellos está la línea, un call center, donde llamás a gente del mundo de los vivos para incitarlos al suicidio. Bueno, la premisa es esta, ¿no? Estás en el infierno, todo el mundo, el que muere, está en el infierno hasta el momento que encuentre su juicio, ¿no? Y que ahí se va a definir, uno, la condena, el tiempo a pasar en el infierno, o dos, si vas al Edén, ¿no? Al paraíso. Y claro, porque acá está lo loco, una nena de 13 años al infierno. Cuando ella se despierta en la celda, va armando con un grupo de amigos que viene a ser como una suerte del Club de los Cinco, de la clásica película de los años 80, pero todo más vulgar, ¿no? Hay un punky de verdad, ¿no? Como el punky de los 80, que era una poronga. Y bueno, mientras van atravesando el infierno, que es básicamente infinito, en un momento me hacía acordar La ciudad infernal de Edward Lee, que habla de eso, de que el infierno está todo el tiempo expandiéndose, que es gigante, que es enorme. Y te va contando las aventuras de cómo en realidad Madison, en vez de hablarle a Dios para buscar la salvación, no, ella le habla a Satanás, al diablo, y te va contando, bueno, todo este tema, todo el lujo con el cual vivía ella con sus padres, que era todo mentira, toda la mentira, el tema de los padres hacían donaciones a los pobres, sacaban fotos con África, pero ni se preocupaban por la hija. Hay un abandono por parte de los padres. Y acá está un poquito esta es la crítica, ¿no? De saber, de todo esto que toca, que yo en los libros de Chuck ya lo vengo viendo, esto de criticar a la sociedad por cómo se trabaja, porque es muy loco que te tome como que en el infierno trabajas en un call center. Y a medida que se va desarrollando la historia, vamos conociendo un montón de demonios, menores, inferiores, por un compañero de Madison, y te vas adentrando en lo que es el infierno, lo que es vivir ahí, con gente que por ahí murió porque murió, con una muerte natural, pero bueno, todos absolutamente en el mundo van al infierno. Y la forma en la que está hecha la historia me pareció súper original, súper mundana, está buenísimo, porque básicamente es, imagínate que te morís y mañana cuando te levantás estás en una celda en un inframundo, y es lo mismo, loco, tenés que seguir laburando, como que tenés que esperar hasta que salga tu juicio a ver qué onda, si te salvas o no. Y básicamente te estás diciendo lo que estamos viviendo en ese lado, también lo vivís en la tierra, ¿no? En el limbo. Bueno, y va contando todo esto también, su relación con sus padres, ese abandono,
y cómo va creciendo, ¿no? Y ahí, porque aparte obviamente vos te morís y te quedas así en el infierno. Y la verdad que bueno, me parece una historia muy original, una historia en la cual contar un poquito de más es spoilear un montón. Ya desde la premisa, el hecho de que la piba muere intoxicada por fumar porro, es una locura, la cual se desarrolla muy bien más adelante. Lo que pasa es que pasa 3/4 de novela en adelante, y la verdad que hablar de eso es cagar la historia, y me parece un libro muy bueno por todos estos tópicos que toca, ¿no? El tema de el infierno, el trabajo, el crisol de raza, el de cómo convivir con todo el mundo y cómo para salir adelante tenés que bancar con otro. Básicamente lo que es un colegio, que a veces el colegio pasa, sobre todo en el estado, ¿no? O en Argentina, podríamos decir, en donde las clases sociales son muy diversas, sobre todo de la media para abajo, y se convive con un montón de realidades que son diferentes. Creo que Condenado entraba justo en esto porque habla del tema de esta putrefacción que tiene el ser humano y que estamos podridos en vida, y también cuando vamos al otro lado seguimos ahondando en la otra putrefacción, porque vos te quedan todos tus recuerdos. Ya, básicamente si fuiste un sorete, seguís siendo un sorete. Y creo que era una novela para traerla acá, este episodio, porque me parece una originalidad buenísima, cosa que no me pasó con Fantasma. La verdad que Fantasma me terminó rompiendo las pelotas, pero bueno, eso es una cuestión mía, y por ahí en algún momento charlaré sobre Fantasmas de Chuck. Así que estamos por terminar esta primera tumba, Condenada de Chuck Palahniuk, y pasamos con Vacas de Matthew Stock. Libro particular, ya apartamos del género el cual corresponde, que estamos hablando de un Splatterpunk. Aquellos que no conocen Splatterpunk, ya hablé en el primer episodio oficial, cuando hablé un poquito de Richard Lymon, y que los inicios del Splatterpunk de los 80 tenían mucho que ver con Barker, con Clive Barker, con Richard Lymon, con Edward Lee, que sigue vigente, tal vez es el padre o el refundador de este género. Teníamos a Poppy Bright y Chuck Ketchup también, pero ellos, a excepción de Lee, hacían un splatter todavía con terror, ¿no? El gore estaba ahí, lo explícito estaba presente, y en los 90 se llevan a otro nivel. Los últimos 20 años es impresionante en cómo se volvió, tanto así que el Splatterpunk se convirtió en una sucesión de escenas carentes de historia. Sin embargo, Vacas de Matthew Stock, puedo decir que es uno de los libros más grotescos que leí, pero hay una historia detrás. ¿De qué va Vacas? Estamos hablando de un pibe que vive con su madre, una madre mórbida, con sobrepeso, mórbido, no ve nunca la luz del sol, y tiene un perro que se llama básicamente Perro. Quiero aclarar algo. Este libro, como obviamente es muy difícil de conseguirlo, sobre todo traducido, lo terminé leyendo de forma digital, ya hará unos 4 años, creo que el 2020, 2021. Una traducción paupérrima, pedorra, sobre todo porque el Splatterpunk suele usar estos personajes medio como hacen a ver a Cletus en Los Simpsons, ¿viste? Como sureños con retraso. Y bueno, la traducción fue una verga. Pero no importa, se pudo disfrutar la historia, el contenido quedó claro, y la traigo acá a colación por una cuestión de que esto es también la putrefacción de lo que tiene que ver con la sociedad. Estamos ante un protagonista que vive con su madre, que no lo deja salir nunca, obsesionada con él, enferma total, y el perro que se llama Perro. Y la relación se va tornando cada vez más tóxica. Impresionante, no lo digo en serio. Al punto de que la madre le hace de comer y le da pedazos de mierda para comer. O sea, todo es un nivel muy alto. Y un día, el tipo se levanta cansado de estar ahí, se va a buscar trabajo y encuentra trabajo en el matadero de la ciudad. Y acá es donde entran las vacas, ¿no? Entonces tenemos 2 historias. Diría 3 también, porque después se desarrolla cuando él conoce a una vecina, se va a vivir con la vecina y se hacen como un enema en el culo, ¿no? Bueno, un enema donde lo van a hacer, ¿no? Que idiota lo mío. Se meten como una cámara en el culo, perdón. Y acá se va desarrollando las historias. El conflicto entre la madre y el protagonista, y todo lo que se vive en un matadero. Y acá tiene también algo de fantasía, por así decirlo, que es todo lo que el trabajo le van enseñando a él en el frigorífico, en el matadero, porque es un matadero, no un frigorífico,
Después él entra en comunicación con las vacas le hablan. Y en este libro vamos a ver, no sé, que taladren el cráneo de una vaca y que se la cojan a la vaca a través del cráneo. Como que aquellos que están ahí mutilando a los animales disfrutan también del sufrimiento ese y se terminan engarchando, ¿no? Una cosa enfermiza, pero muy enfermiza. De hecho, en muchos lugares yo he leído que si sos vegano no tenés que leer este libro. No tiene nada que ver con eso. Me parece que es una idiotez, sino que tiene que ver con todo esto de... Puede decirse, como lo veo yo, no lo interpreto como una crítica por ahí a lo que se vive dentro de un matadero. Muchas veces dicen que si supieran cómo se fabrica, no sé, las hamburguesas, lo que sea, uno no volvería a comer. Yo no lo pasé. Hay un capítulo de Simpson que lo muestra, que es Troy McClure, que hace ir al nenito y el nene sale súper traumado. Y acá se vive eso. Está todo el tiempo esto de la relación de él con su madre, que cada vez se pone más turbia, muy turbia. Estamos hablando en serio, que se saca pedazos de su cuerpo para darle de comer, comen mierda porque si no la madre se enoja. Y después lo que él va viviendo todos los días en el trabajo con la mutilación de las vacas, hasta que las vacas le piden una cierta rebelión, como una rebelión en la granja de Orwell. Vamos a tomarlo por ese lado. Y creo que de todos los libros de Splatterpunk que leí, que no fueron muchos, estoy hablando del nuevo, ¿no? La nueva ola de los 90 para acá. Este es un libro del año 97. Creo que es el que mayor contenido tiene, ¿no? Por momentos divaga, pero la historia se entiende. Creo que está este tema de querer tocar la relación tóxica entre madre e hijo, enfermiza totalmente, y el tema después de la alimentación, nada. Me parece un libro brutal, muy brutal. No es un libro de terror, puede tomarse como terror, pero sí un libro de asco, como suele llamarse el Splatterpunk. Y es un libro que vamos a decir que puedo recomendar si quieren leer algo distinto y buscarles por ahí el trasfondo de esto, ¿no? El tema de la progenitora con su hijo, de esa relación enferma, cómo se va desarrollando, llegarle al punto de, bueno, no quiero contar porque es muy explícito por momentos y es una obra muy fuerte, no creo que sea para todo el mundo, pero la recomiendo si quieren ver algo distinto y con este tema, esta crítica, ¿no? Familiar, con el tema de la mutilación de los animales y cómo se comienza a dar la revolución de alguna manera. Nada, a mí la verdad que me terminó gustando. Es una novela que al principio me pareció una poronga. Yo decía, ¿qué carajo estoy leyendo? Insistí y de mitad en adelante la empecé a disfrutar mucho y me terminó gustando. Es una novela corta, pasando de tal vez 140 páginas, difícil de conseguir, o sea que en PDF se consigue en internet. Así que nada, la recomiendo. Y con esto vamos a cerrando el primer segmento de literatura. Se cerraron las dos tumbas, así que vamos a seguir adelante con nuestro segmento de música. Iniciamos este segundo segmento de Un cadáver en 6 tumbas. Estamos hablando del segmento de la música. Tenemos 2 tumbas para desenterrar muy ricas. O no, eso después quienes estén escuchando este episodio, si quieren ir a escuchar estos discos, podrán sacar sus propias conclusiones, pero yo sí creo que son 2 discos que disfruté muchísimo, cada uno con su particularidad, cada uno con su estilo, cada uno en épocas distintas. Y nada, vamos adelante. Como dije al principio en el resumen, hoy vamos a estar hablando de Medium, de Cradle of Filth, la banda de Danny Field de black metal, gothic black, black gothic, como quieran hacerlo. También tiene muchos dotes de sinfónico. Y también vamos a estar hablando de La pesadilla de los podridos de 6 Feet Under, banda de Chris Barnes, del criticado, amado, odiado, más odiado Chris Barnes. Que ahora está haciendo una gira, la verdad que está bastante hecho mierda, Lo veo, me parece muy Papá Noel. O sea, yo lo sigo bancando, La voz de Chris Barnes es la que representó el Dead, pero bueno, no importa. Vamos a hablar en segunda instancia de 6 Feet Under y lo que fue también el tema con de su voz en este disco. Pero vamos a centrarnos primero en Medium de Cradle of Filth. ¿Por qué elijo este disco? Tranquilamente, llamándose el episodio La pesadilla de los podridos, podría elegir un sinfín de bandas de death metal.
ni siquiera usando a Cradle of Filth, a Cannibal Corpse, sino tomar cualquier banda, hasta utilizar alguna banda de acá, como Eternal Grave, Descarnado, aunque es más técnico, Avernal o Devastación, o cualquier otra que se les ocurra del extranjero, porque hay a rolete. Pero elegí este álbum por una particularidad. Uno, Midian de Cradle of Filth es el primer disco que me hizo entrar en esta banda. Yo ya la conocía a través de unos amigos, y no es una banda que me llama mucho la atención porque me desagradaba bastante la voz de Danny Field. Sí respeté y sigo respetando que Danny Field en vivo, el hijo de puta, hace esos 4 o 5 tonos de voz que hacen los discos. Obviamente es estamos hablando de un tipo más de 50 años, pero nada, pasaron 30 años del primer disco de Cradle of Filth y el tipo se la sigue bancando en vivo, con esos tonos, con los guturales, por ahí les cuestan un poquito más, pero los falsetes lo hace muy bien. Pero bueno, me acuerdo la primera vez que escuché Midian, creo que tendría 15 años, había escuchado el tema, bueno, el hit de este disco, por así decirlo, que es Her Ghost in the Fog, el fantasma de ella en la niebla, una cosa así, si no me equivoco. Y después de grande me entré con este tema y empecé a escuchar todo el disco. Me empezó a llamar en algún momento la atención, por ejemplo el segundo tema que se llama Cthulhu Down. Y dije, che, ¿qué carajo tiene que ver con Lovecraft? Nada, y después me di cuenta, años después, no en el momento cuando escuché, sino que, a ver, ¿por qué empiezo a escuchar este disco y por qué entro con este disco a Cradle of Filth? No soy muy fan del black, yo siempre dije que me gusta el black careta, por así decirlo, y una es Cradle of Filth. O sea, aparte de este disco me empezó a gustar mucho la banda, fui de acá para adelante. De hecho me gusta mucho más Netfetamine que este, que es un disco mucho más careta, pero Midian tiene algo particular de mí por ser el primero que escuché de ellos. Y me empezó a gustar esto de que tener voces melódicas femeninas, como con una orquesta de fondo, con melodía en las violas, con blast beats no tan extremos, con una voz de Danny Field que cambia 4 o 5 veces, con narradores en medio de la historia de las canciones, como pasa con Her Ghost o como pasa con Satanic Mantra. También ahí me di cuenta que en Cradle of Filth siempre tiene una intro en todos los discos, bastante sinfónico, y ahí me empezó a gustar esta banda. Años más tarde me entero, por estas cosas de uno que tiene curioso, que boludea, va mirando, que Midian era un trabajo que tenía que ver con Cabal de Clive Barker, la novela que salió en los 80 después de Libros de Sangre, novela que no leí, novela que hace poco estuve a punto de comprarla y me arrepentí, parecía que estaba un poco cara, y aparte ha recibido críticas mixtas, pero bueno, eso no viene al caso porque para gustos colores, ¿no? Como dicen los españoles, cada uno elige lo que quiere. Y este disco en particular habla de todo esto, ¿no? Bueno, también tiene a Cthulhu, hablando ahí con la obra de Lovecraft, y es un disco que está dedicado íntegramente a Cabal, porque bueno, Midian es la ciudad que está en Cabal, en la obra, en la novela, y acá hablan de la ciudad en sí, y a partir de ahí Danny Field desarrolló todas las canciones. Y es otra de las cosas que me empezó a gustar mucho de Cradle of Filth, como también me empezó a gustar mucho de Cannibal Corpse con George Fisher, por más que a mí me gusta más la etapa con Chris Barnes. En el caso de Cannibal Corpse, yo divido que la primera etapa es más splatterpunk y la segunda etapa es más de horror con Fisher. Y Cradle of Filth tiene eso, ¿no? Que cuenta historias. Danny Field, sus letras son bastante extensas. Las canciones tienen temas medianamente largos, no suelen bajar de 4 o 5 minutos, siempre son para arriba. Ni hablar en vivo, ni hablar los videos, siempre están dramatizados. Nada, y ahí me empecé a dar cuenta que era una banda de puta madre. Ojo, esto es una apreciación personal. Midian marcó algo en mi adolescencia, me acercó por ahí a esto denominado metal extremo, aunque obviamente sabemos que en el black hay bandas mucho más extremas. Nunca consideré después, cuando me empecé a dar cuenta, que Cradle of Filth es una banda de black, sino que es una banda que sí tiene black, pero también puede tener guturales, sinfónico, gótico, y esto hace que en ciertos sectores genere un rechazo y que Cradle of Filth lo que logre es tener su propio público. Rechazo por decirlo, porque
Seguramente voy a ver a Creophil y al lado voy a tener un tipo con, no sé, con una remera de Gorgoroth o cualquier otra banda extrema. Entonces no es que hay rechazo, porque no lo hay. Pero sí entiendo que es una banda particular. Creo que es más fácil que te guste, no en el lado musical, musicalmente creo que le puede gustar a cualquier fan del power, con un poquito más extremo, ¿no? Obviamente que el power metal. Pero estamos dando las voces, ¿no? Como dije, la voz de Danny Field es particular. Pasa lo mismo por ahí con, no sé, con King Diamond o Merciful Fate. O puede pasar lo mismo con Halford en Judas en su etapa en Painkiller. Son voces particulares con los falsetes. Y es complicado de gustar, ¿no? Pero bueno, nada, es un discazo que yo siempre disfruté. Y lo traje acá porque tenía este nexo con la literatura, con la obra de Barker. Creo que una vez charlando con Alex Knishi, el escritor de Partes de la Carne, hablábamos de esto, ¿no? Que a él le pasó lo mismo. Él entró a Creophil a través de Midian. Es un disco del año 2000. Yo me acuerdo que en esa época empezaba a escuchar bandas y en mi cabeza pensaba que todo lo extremo, el sonido era bastante gadorcha, porque todavía no teníamos las redes sociales, obviamente todo esto, YouTube, no existía YouTube. Y cuando escucho Midian, en la casa de un amigo, me acuerdo con este tema Cthulhu, Down, dije, la concha de su madre, ¿cómo son estos tipos? Bueno, ahí empezó vamos a decir, no sé si fascinación por Creophil, pero sí mi admiración, y es una banda que hoy por hoy, hace más de 20 años que la conozco y sigo escuchando. Y por más que los discos, no sé si son repetitivos, sí se fueron por ahí ablandando en algún momento cuando pegaron con Amphetamine, que ahí tuvo un éxito muy grande, creo en el 2004. Tiene esa particularidad que siempre sacan algún hitazo en sus discos y después, bueno, es el Creophil desde siempre. Y se valora porque sigue manteniendo la esencia después de más de 30 años en actividad, con un montón de discos en estudio, con discos en vivo. Y nada, es una banda de puta madre, es una banda que suena muy bien, recomendable. Así que aquellos que por ahí, como así en su momento recomendé a Death para entrar, los que escuchan thrash y no se animan a entrar al death metal, escuchar Death es como el primer pasito. Creo, esta es mi humilde opinión, que Creophil por ahí es el acercamiento al black. Obviamente que está muy lejos de lo que puede ser Mayhem o Dark Funeral o todas esas bandas noruegas demasiado extremas que no son de mi agrado, la verdad que no, o Marduk, bueno, puede ser un poquito que me guste más, no son de las mías, el black no es lo mío, pero sí prefiero a este que yo denominé black careta, como mucho más escuchable, porque es un black melódico, por así decirlo. Pero bueno, esa es la primera tumba de este segundo segmento de la música, Midian de Creophil, más que recomendable. Y aparte que, bueno, Danny Field, polifacético, también actuó todo el hijo de puta madre, está en todas partes. Sé que le gustan las luces, un rico pibe. Pasamos al segundo disco, la segunda tumba de este segmento, es la cuarta tumba que vamos a desenterrar este episodio, que estamos hablando de Pesadillas de los Descompuestos, de Six Feet Under, banda de Chris Barnes, es cantante de Cannibal Corpse, es cantante de Torture Killer, ahí hizo una participación. Traigo este disco y elijo el título de este álbum, de un álbum que salió en plena pandemia, en el 2020. Es un disco que ni siquiera giraron, no tocaron. De hecho, ahora Six Feet Under volvió a tocar en vivo después de 5 años, con nuevo álbum. Y este fue un disco que cualquiera que lo busque tiene unas críticas negativísimas. No me quiero equivocar, pero no sé si Jack Owen ya tocó en este disco. Jack Owen, estamos hablando del guitarrista fundador de Cannibal Corpse, también compañero con Chris, y que después de irse de Cannibal tocó en D-Side. Y bueno, y después entró acá Six Feet Under. ¿Y qué tiene este disco de particular? Bueno, yo creo que lo que más se le critica a este disco, primero habría que hablar de qué es lo que más se le critica a Six Feet Under, a Chris Barnes. Chris Barnes lo que tiene que con los años se fue degradando con su voz, no evolucionó, no le sumó técnica, y a eso hay que sumarle que empezó a boconear, diciendo cosas como que él es el padre del death. Quedó bastante resentido después de su expulsión en Cannibal Corpse y con el éxito que después tuvo con Cannibal con George Fisher, que es innegable, porque es innegable aparte el profesionalismo que tiene George en vivo. 30 años en Cannibal y sigue sonando igual, cosa que Chris
no lo puede hacer. Ya en The Bleeding, el último disco con la voz, el último disco oficial de Cannibal con la voz de Chris, tenía sus problemas. Creo que después en Six Feet Under, sus primeros discos, la voz estuvo bien. De hecho, siempre creo que estuvo bien la voz, ¿no? Pero no evolucionó y se fue degradando. Y bueno, cuando sale este disco, la voz por momentos parece un perro con rabia y que estuviera mordiendo una media. Es muy rara. Entonces, creo que primero se empieza a criticar la actitud de Chris Barnes, ya históricamente, por despreciar a otros colegas del género, creyéndose que él es el máximo cantante del death, que no existe otro. Cuando la realidad, Chris, es que después de que se fue de Cannibal no hizo más death metal. Considero que Tormento, el anterior disco a este de Cannibal, sí fue un disco más de death. Tuvo disco más death, pero bueno, se enfocó más al death and roll, con voces podridas, con las clásicas canciones escritas por Chris, que son todas de mutilaciones, más splatterpunk. Y bueno, cuando sale este disco en plena pandemia, se lo criticó también, se lo empezó a criticar por todos lados, como que la música no sorprendía. En mi caso yo creo que es un excelente disco musical. No sé si es un excelente, es un disco que obviamente la compañía, la productora lo sigue sacando porque tiene que ver con Six Feet Under. Sí admito que la voz de Chris no era de lo mejor, obviamente. De hecho después dijeron que el último disco estaba mucho mejor. A mí la verdad me gustó más este disco que el último, tanto en sonido como con la voz, pero bueno, como dije anteriormente, para gustos colores. Creo que es un disco que no tiene blast beat. Six Feet Under nunca los tuvo, o los tuvo poco, lo empezó a tener en los últimos 4 discos, en este no. Sí tiene 2 temas más a los palos, que son Amputator y el último del disco. Y después, bueno, tiene temas como Zodiac, Migraña o Las chicas muertas no gritan. Son las típicas canciones que ya sabemos que vamos a escuchar de Chris Barnes, ¿no? Mutilaciones, violaciones, desmembramientos. Yo creo que es un buen disco. No es un disco, obviamente, de death metal, tampoco de thrash, sino que creo que sí, tiene por ahí un poquito esta distorsión de death. Y un disco por ahí más denso por momentos. Más death and roll. Es un disco de death and roll. Creo que no defrauda. Obviamente no es el disco que más recomendaría de Six Feet Under por la voz de Chris. Sí, recomendaría los 2 primeros. Sin embargo, yo a este disco le tengo un cariño especial. Lo escuché en medio de la pandemia. Me acuerdo que la primera escuchadita me pareció bastante pedorro, pero por la voz de Chris. Y después, bueno, le volví a dar otra escuchada y me terminó gustando. A mí, la verdad, que es un disco que me gustó. Lo he charlado con Felipe Lovicio, que es el ex bajista de Fibroma. Me acuerdo que estábamos en un evento que habíamos hecho con el nuevo terror argentino, el vino. Y charlando, estábamos hablando de esto. Yo le había dicho, mira, yo la verdad critican mucho ese disco de Six Feet Under, a mí la verdad que me gusta. Y él me dijo, me gustó. Es un disco que cumple. A ver, no es descollante, pero es básicamente lo que viene haciendo Six Feet Under desde el año 95. Entonces yo creo que la crítica cae más, las críticas negativas, ¿no?, en lo que tiene que ver con la voz de Chris y con el tema de... Pero después, los guturales, el disco está bien. La distorsión no es una afinación súper baja, porque no lo es. Cosa que en el disco que le sigo, que el que salió en el 2024, sí es un disco por ahí más death. Pero es un disco que cumple. Musicalmente cumple. Es lo que ya uno viene esperando. Porque, a ver, yo creo que hubo un cambio. Me parece que los 2 discos anteriores a este, Tormento, y el anterior, Crypt of the Devil, creo que era, de año 2015, eran 2 discos por ahí más técnicos, por así decirlo. Donde tenía muchos cambios de tiempo en los temas. Y esos discos los mataron. Entonces, como que al final no es poronga que le venga bien. Porque cuando él hacía un death and roll que no era distinto, no era nada descollante. Digamos que Metal Blade Record le había dado lugar porque venía de cantar en Cannibal. El chabón cambia, hace algo más técnico años después, ¿no? Después de los discos de cover que tuvo. Y también lo bardean. Vuelve acá un poquito de la esencia, también lo bardean. Bueno, está bien, claro, lo que quiera. Si ve, lo que veo mal es esta actitud de Chris de creerse siempre el mejor.
La realidad es que estás muy descuidado la voz. Físicamente no sé si está bien porque he visto los recitales en vivo ahora y tiene la misma edad de George Fisher y no está igual. Por más que George Fisher está gordo, pero no se lo puede ver ni ver agitar la cabeza ni nada. Pero bueno, eso es al margen del plano personal. Juzgando al artista, obviamente es un disco no para entrar en el Dead Dead, pero es un disco que musicalmente es bueno, es muy bueno. No es excelente, no es descollante, pero es muy bueno. Y a mí me gustó. Yo creo que este disco es muy bueno, tiene canciones que me han gustado. Obviamente no tiene mucho contenido, son las típicas canciones de Chris Barnes. Y nada, es un disco para darle. Así que acá con este desenterramos la cuarta tumba, la segunda de música. Hemos hablado de Midian, de Cradle of Filth, y ahora La pesadilla de los descompuestos de Sid Feander, disco que salió en el 2020. Y con esto damos por finalizado el segundo segmento para abrir la puerta a donde vamos a ir al cementerio a desenterrar las últimas dos tumbas, las tumbas del segmento de cine. Comienza el tercer inicio de Un cadáver en 6 tumbas. El último segmento es el segmento de cine, ya saben. Vamos a desenterrar 2 tumbitas. Hoy 2 películas, una sobre todo extraña. Creo que también esto fue un nexo, ¿no? Lo extraño en este episodio, ¿no? Vacas, en el segmento de literatura, el libro Vacas y Condenada. Un disco de Sid Feander, otro de Cradle of Filth. Y ahora vamos a hablar de 2 pelis. Una es Tetsuo, película japonesa. Y la otra es, acá en Latinoamérica le pusieron Perseguidas o Perdidas en la Noche. Pero es Fight Across the Age. Calculo que deben ser 5 chicas perdidas en el ojo, una cosa así. Pero eso lo vamos a dejar para después. Primero vamos a hablar de Tetsuo, que también se le puso el nombre como de Iron Man. Pero bueno, creo que el nombre posta es Tetsuo. ¿Qué es Tetsuo? Película compleja, ¿eh? Yo me acuerdo que la vi hace muchos años. No sé si la había encontrado en una página rara de películas raritas, típicas. No sé si había sido en Taringa. Que la vi. Estoy pensando si fue que la vi en Taringa por primera vez, que la descargué, o en otra página rara, pero no viene el caso. Tetsuo es una película experimental filmada íntegramente en blanco y negro. Una película extraña. Una película que se puede meter dentro de lo que es lo experimental, el terror, el horror, la ciencia ficción. ¿Y de qué va esta película? Estamos hablando de que, bueno, arranca con un tipo que tiene un fetiche con abrirse partes del cuerpo y meterse pedazos de metal. Y en uno de estos cortes, estas mierditas que se pone adentro, ve como gusanos. El tipo se está pudriendo. Mal. O sea, enfermo mal. Es como cuando, viste, se meten, no sé, bat de béisbol en el orto y no va a terminar bien, macho, pero bueno, es complicado. Y sale corriendo una vez que ve esto y lo atropellan. Bueno, como una suerte de virus, vamos a decir, le cae a un tipo que es un trabajador. Lo que tiene como esto, primero, es una película corta, hora y 10, hora y 20, si no me equivoco. Es una película la cual tiene poco diálogo, son más los sonidos, las escenas. Y vuelvo a lo práctico. Está bien que estamos hablando de una película independiente, ¿no? De los años 80 y en Japón, que no es Hollywood. Vuelvo a lo práctico. ¿A qué voy con esto de lo práctico? Estamos hablando de stop motion. Yo creo que el laburo que tiene hecho con stop motion es una locura, pero una locura en serio. Y las tomas también, cómo se va desarrollando, todos los efectos prácticos sobre lo corporal. Eso también creo que puede entrar tranquilamente, y entra sin lugar a dudas dentro de lo que es el body horror. Hoy que se volvió a poner muy en auge con el tema de la película de La Sustancia, pero bueno, esto es algo que viene elaborando Cronenberg hace 40 años. Creo que esta entra sin lugar a dudas en lo que es el body horror. Y bueno, este trabajador que choca a este tipo, al otro día se levanta, empieza a tener como sueños medio raros y se empieza a ver que tiene un pedazo de metal en la cara. Entonces vamos viendo a través de la película un Japón de los años 80. Japón, obviamente que sabrá, las filmaciones deben haber sido, me imagino, de noche o muy temprano al amanecer, porque casi nunca vemos gente. Raro, ¿no? Porque
Imagino que Japón en cualquier parte está siempre hasta las tetas. Y vamos viendo el día a día de este trabajador, cómo su cuerpo se empieza a sacar pedazos de metal, como si fuera convirtiéndose en una máquina, pero no es una máquina. Creo que tiene un poquito las similitudes, vamos a poner un paralelismo, ¿no? La película Distrito 9, la película sudafricana, que habla ahí que en Johannesburgo. Bueno, que los que la conocen saben de qué estoy hablando. Y esa película también tiene todo el tema de la transformación, pero ahí estamos hablando del tema de la transformación alienígena y acá estamos hablando de otra cosa que empieza con un fetiche. Y vamos viendo cómo se va transformando. Y esa transformación se va poniendo bastante explícita. La primera noche el tipo tiene un sueño como que su pareja, su amante, se transforma y le sale como una poronga, como un taladro gigante y se lo culea a él. No llegando a lo explícito de mostrar. Pero después cuando él se transforma, a él le sale un taladro. Entonces, los poquitos personajes que hay acá en esta película, sabemos que están destinados a la transformación, a la mutilación. Y todo lleva después a una cierta evolución, ¿no? De cómo él va evolucionando y cómo quien también tiene el fetiche, si él va convirtiendo, también va evolucionando. Hasta llevar un desenlace que después tuvo una segunda y tercera parte de esta película. Creo que la segunda viene a ser como un cierre de esto. Pero es una película extraña, rara, muy buena, muy buena. Creo que aquellos que nos gusta... A ver, a mí me gusta tanto el cine B como el cine pochoclero. No tengo ningún problema en ver Volver al Futuro, como ver este tipo de películas como Tetsuo. Y esta película experimental, así como dije, con vacas, que no es un libro para todo el mundo. Tal vez Condenada tampoco sea un libro para todo el mundo. Tetsuo no lo es. Primero por el tema del stop motion, por ahí hay gente que no le gusta. Los planos, el poco diálogo que hay. El tema de las transformaciones, todo esto, lo corporal. Nada, lo convierte en una película para mí excelente, majestuosa. Es una película que no creo que haya tenido mucho éxito, sino es una película que quedó en el nicho de los nichos, como tantas otras películas. Pero realmente es una película para ver. Aparte son de estas típicas películas que se consiguen, no sé, en cualquier paginita para ver online, en buena calidad, con subtítulos, y suma para tener algo de qué charlar, ¿no? Esto de lo que es el body horror, sobre todo para aquellos que por ahí están entrando en el cine y creen que por ahí lo que se hace es La Sustancia, la cual a mí me gustó mucho la película Sustancia, de Demi Moore. Creen que por ahí es lo primero y no, hay un montón de películas. Tetsuo tampoco es la primera, tendríamos que por ahí Cronenberg con Videodrome o con películas como The Fly, son películas que exploran más esto, pero hay un montón. Y Tetsuo es una muy buena porque es una película de 1 hora y media que, bueno, si uno tiene la mente abierta con el tema del stop motion y los efectos prácticos que contiene la peli, es una película muy llevadera, la verdad que yo me la recomiendo y que me parece que estaba buena traerla acá porque tenía que ver con esto de la putrefacción, la carne corrompida del ser humano. También por lo mental, ¿no? Porque estamos hablando, todo comienza con un fetiche y después se va desarrollando una transformación y en una evolución, por así decirlo, como un tono medio bastante darwiniano, como avanza después esta transformación. Y bueno, lo grotesco, después el tema de que tenga una pija como un taladro, nada, la verdad que eso por momentos hasta es ultra bizarro, y es el condimento, creo que es lo que tiene que ver con la sociedad nipona, el tema de la sexualidad, el tema del conflicto, el tema de callar, porque el tipo pudo haber ido al médico, bueno, va al médico, y bueno, no quiero contar mucho más, una película corta como ya dije, Tetsuo, del año 89, película recomendadísima, y con esto cerramos esta quinta tumba y entramos a la última tumba de este programa. Estamos hablando de Fire Across the Age, una película también independiente, creo que yankee o canadiense. Es bizarro cómo llega esta película. Yo todas estas pelis, siempre pelis, libros, discos, siempre, no siempre, pero muchas veces he llegado de curioso, sobre todo en otra época. Yo creo que en otro episodio conté en un momento que yo trabajaba en una empresa, una importadora en el barrio Caballito, y hay un Musimundo. Hoy en día creo que es un Mostaza, no tengo ni idea qué mierda es.
Y en ese momento recién empezaba a vender electrodomésticos Musimundo. O sea, era la resaca lo que estaba quedando el tema de los discos. Y como que los discos y las DVDs lo vendían por 2 mangos. Me acuerdo de haber comprado a 4 pesos un disco de Animal. Y empecé a comprar películas en DVD originales, en 5.1, con extras. Y me compré un montón. De ahí me compré Lucio Fulci, conocí a Lucio Fulci. Me compré películas de Hitchcock. Me venían al pelo. Justo en ese momento yo me anoté para hacer un cursito de guión, de cine. Y me venían al pelo. Y ahí encuentro esta película. Decía Perdidos en la Noche, una portada lúgubre. Había ganado un premio en Canadá. Y yo, joyita. Bueno, después resultó que la película había salido 4 pesos. No. De hecho, las actrices no hay ninguna conocida, ni se siguieron actuando. Es una película muy under, pero es la típica película que me gustaría filmar. De esto quiero aclararlo. Una película hecha creo que con 2 o 3 cámaras, me imagino con un sonidista, con el sonido de las cámaras. Estamos hablando, es una película, la típica peli de terror, cuasi slasher, donde una ruta, campo, sangre, pin. Principio, nudo y desenlace, a la mierda. Esto es la peli. La peli es una suerte de mockumentary, estas películas que están como filmadas, que se mueven todo el tiempo. No quiero mentir, pero esto creo que ya nace con Holocausto Caníbal y después, bueno, lo hizo muy masivo el proyecto de La Bruja de Blair, de los 90. Y después, bueno, vino Actividad Paranormal y todo eso, pero bueno. Acá estamos ante 5 chicas que son como porristas, creo que vienen a ser. Y estamos volviendo a la casa y hay algo que me resultó raro. Están volviendo en el auto de una de ellas, que es el auto de la madre de una de las chicas, y como que tiene una licencia la cual le permite manejar hasta las 12 de la noche. Raro. Cosa de países desarrollados acá, la verdad. Ni te pararían. Pues más, van en medio de una ruta sarnosa que no hay nadie. Acá te agarra el pomperito y te come crudo. Y bueno, van en medio de la ruta, 5 chicas, la típica, tenemos la linda, como conté, creo que en el episodio anterior, en Hotel de Turistas. Son películas medias cliché. Es una película más o menos de esa misma época, creo que debe ser 2004, 2005. Bueno, las pibas van escuchando música, un poquito de música dance. Están vestidas medio a lo Britney Spears en Baby One More Time de esa época. Y dice, che, ¿dónde carajo estamos? ¿Que cómo volvemos? ¿Que pum, que pan? Bueno, vamos a preguntar ahí. Bueno, encuentran un bar en medio de la nada, de noche, hay unos tipos escabeando afuera. Y vos cuando la lees decís, listo, olvídate, bajan acá, las hacen cagar fuego. Bueno, bajan ellas, algunas van al baño, van a consultar cómo ir, medias culepeadas, porque estamos hablando de adolescentes, 16, 17 años. Porque allá en Estados Unidos, a los 15, 16 ya pueden manejar. Bueno, cuando salen dice, che, bueno, todo esto cuando están saliendo, se estaciona justo una camioneta cerca de ellas. Y baja una mujer con un traje de hombre más o menos. Todo en blanco y negro. Esto, por momentos hay flashes de color, pero como dije, todo cámara moviéndose todo el tiempo, constantemente. Por momentos es medio rompebola, pero después está bueno cómo se desarrolla. Bueno, ¿qué pasa? Vuelven a subir al auto y dicen, bueno, tenemos que enfilar por acá, pim, pim, pim. Listo. Cuando arrancan, una dice, che, vamos a hacer una jodita a Pepita que no vino del baño todavía. Una pelotudez, ¿viste? Y cuando se acerca el auto a la chica, se querían adelantar y le iban dejando, que pum, que pan, te estamos dejando. ¿Y qué pasa ahí? Tuki. Chocan a la camioneta que está adelante. En vez de bajar y ver qué pasó, charlar, que esto, que lo otro, deciden pegarse el buque. Y ahí arranca la peli. Se pegan el buque, van yendo por el camino que les indicaron. Y cuestión que tenían poco nafta, típica. Justo en ese momento se pusieron a ver que tenían poca nafta. Cuando deciden retornar al lugar para ver si tenían combustible, viene de frente a los Jeepers Creepers, por así decirlo, la camioneta que habían chocado. Mirá quién es, qué pan. Y ahí las empieza a seguir. Las hace bajar, las hace desviarse de la ruta y baja con una escopeta y las amenaza. A una la pone en bolas, la hace mearse su propia ropa y las deja ir. Y ahí arranca la peli. Toda una persecución en medio de la ruta en donde ellas no saben dónde están, solo hay ruta, campo, ambos lados. Este tema es la supervivencia, no es un survivor que las está persiguiendo. La mina está desquiciada, no hay un porqué, porque, a ver, que la hayan chocado porque fue un toquecito, no es para ir a matar, pero bueno,
a esta tendencia. No creo que sea un slasher, porque el slasher siempre tiene que ver con el tema de la venganza. Sí, obviamente acá hay alguien que quiere matarlas. Y toda la película se desarrolla de esta manera, ¿no? Que están en medio de la ruta y que les va haciendo parte. Hay una escena muy buena que la mina la caga martillazos en el pie a una de las chicas. No, tremenda, brutal. Los gritos, brutal. Admito que algunas de las actuaciones son bastante paupérrimas, son bastante flojitas, pero no cambian la historia. Es una película obviamente clase B, una película filmada así con 2 o 3 cámaras, muy buena. A mí me gustó. No quiero mentir, pero creo que es una película que también se puede encontrar en cualquier plataforma. Plataforma no, miento. Por ahí en YouTube. No son películas o Tetsuo que esté en un streaming. La verdad que es muy raro porque un streaming obviamente siempre suelen ponerlo pochoclero. Pero esta es una peli muy buena. Una peli para pasar el momento. Es una película para aquellos que les gustan esto que son ondas mockumentary. La van a disfrutar mucho. Porque tal vez es una de las pioneras, por así decirlo, ¿no? Porque es del principio de los 2000. Y yo creo que envejeció bien. A veces pasa esto que las películas, los discos, los libros envejecen como el orto. Y creo que lo elegido de hoy, Midian sobre todo, tal vez no el disco de Sid Feander, aunque habrá que ver, pues un disco que tiene 5 años, habrá que ver dentro de 15. Midian creo que es un disco que envejeció muy bien, sigue siendo actual. Un disco muy escuchable. Creo que Condenada es un libro actual que se puede leer, es bastante temporal hoy, ¿no? El tema de lo que estamos teniendo, lo de la explotación laboral, el consumo de drogas, el tema de la frivolidad, porque Condenada, que no lo dije, habla del tema de lo frívolo, de cómo los padres de Madison, de la protagonista, con tal de hacerse ver, hacen cualquier cosa. Vacas también creo que es un libro actual, ya es un libro que tiene casi 30 años, del año 97 y envejeció bien, hablando de esto del tema del consumo de alimentos, los morbos, porque la zoofilia existe, el conflicto con la madre y después conyugal que tiene él con una chica que empieza a salir. Y estas 2 pelis también creo que no envejecieron mal, porque Tetsuo habla de los fetiches. Después tenemos la flayada, ¿no? Esto de convertirnos, pero en sociedades tan cerradas como la nipona, hay muchos fetiches, los hay. Esto de alquilar, ir a un lugar que te hagan masajes en las orejas, o ir a acariciar gatitos, o alquilar una muñeca. Hay montones de fetiches. Mismo hoy en día ellos siguen teniendo videoclubs pornográficos a rolete. Y Tetsuo creo que habla un poquito de esto, ¿no? Esta sociedad como calla, los 80, ¿no? Me imagino peor. Y esta película también creo que envejeció bien. Este tema de los miedos, la ruta y el prejuicio, ¿no? Porque estas pibas tenían miedo del primer lugar. De hecho, cualquiera. La típica película, estas baratas, es obviamente cuando bajás a cargar nafta, ese es el amigo del que te va a hacer cagar fuego. No hay ninguna duda. O es él. Y en este caso no es así. Después tiene todo un desarrollo la peli y un cierre que a mí me gustó y que hasta es un toque tragicómico, por decirlo, porque termina siendo tragicómico. Y por momentos, por poner también una similitud, me hizo acordar a mi novela, Putrescina, por la parte de la ruta. Bueno, sería spoiler mi novela, pero en Putrescina pasa esto a mitad de la novela, que hay un viaje y bueno, tiene como ciertas cositas, rasgos similares con esta novela, con esta peli. Y nada, creo que eso, envejecieron bien. Y bueno, como dije, obviamente los discos los pueden encontrar en cualquier plataforma. Condenada puede ser de Chuck, un libro físico por ahí difícil de conseguir. Vacas, quien lo encuentre físico me imagino que lo va a pagar fortuna, a menos que sea en inglés en Amazon. Y el resto de los discos los pueden escuchar en los streaming, en plataformas. Y las pelis son conseguibles ahí, son películas conocidas. Hoy hablamos de Tetsuo y Perdidas en la Noche. Así que nada, espero que hayan disfrutado. Mi nombre es Cristian Leonel González, ya me conocen. Esto fue Un Cadáver en 6 tumbas. Nos vemos en el próximo episodio, amigos. Que tengan una excelente semana.